Hola niños de terceros básicos, bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de Ciencias Naturales. Para esta semana continuaremos trabajando en el objetivo que está relacionado con las plantas y su importancia. Presten atención a lo que vamos a ver a continuación. Vamos a partir nuestra cápsula semanal hablando sobre ciencia al día. Vamos a iniciar con un dato importante respecto de unas curiosidades que vienen para esta semana. La primera de ellas son las aves que permiten la conservación de los bosques. Hay un grupo de investigadores en México que se han dedicado al estudio de la importancia que tienen las aves para poder conservar los bosques. Tú te preguntarás de qué forma se realiza esto. Bueno, déjame decirte que estas aves consumen los frutos que tienen los árboles de los bosques que están en estudio. ¿Cuál es el papel que ellas desempeñan en este proceso? Es que ellas, además de alimentarse de estos frutos, al momento de eliminar sus desechos por medio de las heces, ellas ayudan a la dispersión y a la expansión también de los arbolitos, porque en sus heces se distribuyen las semillas hacia otros lugares y esto permite el desarrollo de árboles y de otras plantaciones en otros lugares y en otros sectores. Entonces las aves en ese sentido juegan un papel fundamental para el desarrollo de los bosques, para también su expansión y para la no extinción de ciertas especies de árboles y de plantaciones. Junto con las curiosidades vamos a avanzar hacia ciencia, tecnología y sociedad. Déjame contarte que hay algunos científicos e investigadores que han instalado unos mini chips en algunas abejitas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder estudiar ciertas enfermedades que estos insectos tienen y que afectan el desarrollo de la polinización de diferentes especies de plantitas. Ya sabemos que las abejas juegan un papel fundamental para poder polinizar y poder desarrollar el proceso de polinización en diferentes especies. Por esto se han instalado estos chips que permiten detectar ciertas enfermedades que ellas tienen y que pueden afectar el normal desarrollo de este proceso tan importante para el desarrollo de las plantas. La idea de ellos es que por medio de estos chips puedan obtener información relevante que permita evitar o permita curar ciertas afecciones que ellas pueden tener. Además de esto, también se han detectado la desaparición de abejas en distintas partes del planeta, lo cual por supuesto afecta el desarrollo de ciertas especies de plantas y de otras especies similares. Por si te preguntas de qué se trata la polinización es el proceso que realizan las abejitas en la cual ellas obtienen el polen de las flores y lo esparcen hacia otros lugares. Por eso es que es importante que nosotros podamos cuidar esta especie, podamos protegerla, puesto que si las abejas en algún momento llegaran a desaparecer, lo más probable es que también ciertas especies de plantas lo harían junto con ellas. Este proceso es fundamental para la expansión de las plantitas y también para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Además de esto, avanzando con el tema relacionado con la ciencia al día, también hay centros de investigación en nuestro país que se dedican a estos temas. Específicamente, el Centro de Semillas y Árboles Forestales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Forestales de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, ellas se han dedicado a procesar y almacenar ciertos tipos de semillas. Algunas semillas son nativas de nuestro país, pero otras han sido en algún momento traídas hasta nuestro territorio. Entonces, lo que se pretende es que para que estas especies no se extingan y no desaparezcan, se han conservado ciertos tipos de semillas, las cuales están en estudio para poder incrementar el desarrollo de ellas y evitar la extinción o desaparición de estas diferentes especies. Avanzando hacia otro tema, vamos a llegar a la función que tienen las flores en la reproducción de las plantas. Dependiendo del tipo de planta, pueden haber algunas diferencias en cuanto a los ciclos de vida que ellas tienen. Por ejemplo, hay algunos tipos de plantas que carecen de semillas, es decir, que no poseen semillas. Por ejemplo, el musgo y el helecho. Estas dos plantas se reproducen por esporas, es decir, ellas poseen pequeñas estructuras que pueden formar una nueva planta.
siempre y cuando encuentren condiciones favorables en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo en el cual ellas puedan ser insertadas tiene que tener los nutrientes, la humedad suficiente y también, además de eso, deben recibir luz solar, ¿cierto? Deben recibir diferentes tipos de nutrientes para poder desarrollarse y para poder crecer sin ningún inconveniente. Pero también hay algunos tipos de plantas que sí poseen semillas. Tal es el caso, por ejemplo, del cono en una araucaria o de la flor de la añañuca. El cono de la araucaria tiene estructuras reproductivas que son los mismos conos, que pueden ser masculinos o femeninos y que en estos últimos se forman las semillas que ayudarán a su reproducción y a la continuación de su desarrollo en diferentes lugares. Además de esto, en cuanto a la flor de la añañuca, las flores son sus estructuras reproductivas. A partir de estas partes se desarrollan las semillas y los frutos que ayudarán a la expansión de esta especie. Si nosotros acá en el territorio donde vivimos, en la zona norte de nuestro país, salimos hacia el exterior, es un tanto difícil poder encontrar ciertos tipos de plantas en las calles, a menos que éstas reciban algunos cuidados especiales para que no sean afectadas por el sol, por la calidad del suelo y por ciertas características del lugar en el cual nosotros vivimos. Pero sí podemos observar gran cantidad de plantas, por ejemplo, en distintos hogares. La mayoría de las plantas que nosotros podemos ver poseen flores. Algunas de ellas existen en gran variedad, muchas son árboles, otras son arbustos y hay de diferentes tipos, pero la mayoría de ellas contienen flores. Si hablamos de las partes de la flor, vamos a identificar en primer lugar los pétalos. Los pétalos son las hojas modificadas de colores llamativos que por lo general tienen un aroma muy agradable, que atraen a los insectos y aves y que actúan como agentes polinizadores. Generalmente los pétalos de las flores son los que a nosotros nos llaman mayoritariamente la atención, como les mencionaba, por los colores, por las formas también que tienen, y son los que principalmente hacen que se diferencie una especie de flor con otra. Además de esto, como segunda parte de una flor, podemos identificar la zona de los estambres. Los estambres son las estructuras reproductivas masculinas de la flor. En su extremo abultado se produce el polen tan importante para el proceso de polinización que principalmente realizan las abejas. Además de esto también podemos observar los pistilos, que son estructuras reproductivas femeninas de la flor en la parte ancha de su base, llamada ovario, y en ella se forman los óvulos. Además de esto, en cuarto lugar tenemos los sépalos, que son hojitas modificadas de la planta cuya función es principalmente proteger los estambres y el pistilo. En pantalla podemos ver una imagen de las partes de una flor en la cual podemos identificar cada una de ellas. Esto te va a permitir poder completar tu actividad de la página 137 y también es importante que en tu cuaderno puedas dibujar esta estructura de la flor con todas sus partes. Las actividades complementarias para esta semana están enfocadas al desarrollo de las páginas 134, 135, 136 y 137 de tu texto de estudio de la asignatura de Ciencias Naturales, solamente las actividades que han sido señaladas anteriormente. Junto con lo anterior, también es importante que puedas desarrollar tu autoevaluación y que puedas enviar las fotos de tu trabajo para que sea retroalimentado y sea revisado. Un besito para todos, que tengan una linda y excelente semana. Nos vemos la próxima semana en una nueva cápsula para la asignatura de Ciencias Naturales. Un abrazo para todos.